que lo que ellos envíen a registros públicos sea elevado, ¿ya? Entonces, hemos hablado de un proceso de compraventa en el caso de arras, en el caso de minuta, en el caso de crédito hipotecario. En el caso de crédito hipotecario y escritura pública, ambos de todas maneras se van a escriturar. ¿Por qué? Porque el banco va a pedir que esta escritura pública también grave la hipoteca. Entonces, al final, lo que yo estoy mencionando aquí en escritura pública, antes de firmar en la notaría, debe verificarse que el comprador pague su alcabal al SAT y el vendedor el pago de impuesto a la renta de capital o la exoneración en el caso que tenga más de 2 años viviendo y sea su única propiedad, ¿no? Bueno, para que el notario coja esa documentación y lo eleve a las partes notariales. ¿Alguna pregunta por ahí? ¿Alguna duda, chisme, comentario, rumor? ¿Los nuevos? Charito, creo que te he visto por ahí. Eduardo. Bueno. Las obligaciones luego del cierre, luego de una venta, el vendedor está obligado a ir a la municipalidad. Digo obligado porque le van a poner una multa si no lo hace. A hacer el descargo, ¿ya? Indicar que ya su propiedad le tiene que dar de baja. Antes se decía que el comprador daba de alta, decía que es suyo, entonces ya automáticamente se daba de baja el anterior. No es así. El vendedor tiene que hacer su descargo en la municipalidad y avisar de que ya esa propiedad no está a su nombre. Declarar a la SUNAT al mes siguiente el detalle de pago por inmuebles que vendió. Declarar. No estoy diciendo pagar. Ya pagó el impuesto a la renta en el momento de la escritura pública. Entre la minuta y la escritura pública ya de repente ya lo pagó. Pero va a tener que declarar también al mes siguiente el detalle de pago por inmuebles que vendió. Y sobre todo, y más importante, la obligación más importante del vendedor es pagar la comisión al agente inmobiliario. Obviamente, no hay alguien que dude de eso. Otra obligación más importante también en el caso de los compradores es hacer el descargo en la municipalidad antes del último día del mes siguiente. O sea, avisar antes que se le cumpla un mes de que ha comprado la propiedad, de que es el nuevo dueño. ¿Ok? En las obligaciones del agente inmobiliario acá he puesto emitir factura o boleta de venta por operación. Me parece que ya estaban pidiendo recibo por honorarios y hacer el pago a la SUNAT. Eso es relativo, eso depende de cada oficina, eso depende de cada uno de nosotros. Acuérdense que cada uno maneja su negocio, pero es importante mencionarlo, ¿no? Es obligaciones según el Ministerio de Vivienda, ¿no? El proceso de arrendamiento, las obligaciones del agente inmobiliario. Cuando yo capto una propiedad y quiero alquilarla, mi obligación es la publicidad del inmueble, la selección de inquilinos y la transmisión de ofertas, los documentos que vimos hace un momento. Por eso yo les decía, estos documentos es nuestro trabajo, ahí se evidencia nuestro trabajo. Muy al margen de la fotito que yo les mando alegremente, que lo mando también a los propietarios, esto aparte de motivarme, de darme ánimos para seguir en mi labor, me sirve como una constancia. Señor, acá está. Sí, efectivamente no se firman documentos ahora, pero acá está la constancia de visitas que he hecho en su propiedad. O sea, yo aparte de mandarles a ustedes, le mando al propietario. O sea, imagínense cómo está ese propietario saturado cuando una propiedad está muy caliente, ¿no? Muy visitada. Y verificación de antecedentes comerciales del futuro inquilino. ¿Cuáles son estas verificaciones? El famoso Sentinel, una carta de recomendación del anterior propietario que le alquiló y sus boletas, cuántos los que recibe de ingresos. Se dice que normalmente los ingresos de la pareja o la familia, en el caso que vivan juntos, deberían ser 3 veces más de lo que están pagando de alquiler. O sea, si yo pago $1.000 de alquiler, debería ganar $3.000, ¿no? Se dice, ¿no? Porque aparte van a tener gastos de colegio, qué sé yo, ¿no? Pero en la suma de ambos, ¿no? O de repente uno solo es el que trabaja, bueno, entonces tiene que haber ingresos que puedan... Hay que estar atentos a eso. Se los recomiendo mucho, chicos, porque así se van a evitar muchos problemas. En el cierre, o sea, al momento de la firma del contrato de alquiler, colaboración en la elaboración del contrato preparatorio, de todas maneras. Manden un borrador a ambas partes y a ver qué opinan. Y la elaboración de un inventario puede ir dentro del contrato, ¿no?
por medio del presente contrato, ambas partes se ponen de acuerdo en alquilar una propiedad, el cual consta de una cochera, sala comedor, con ventanas y cortinas, una pequeña descripción de lo que se está alquilando. Y luego, una obligación muy importante de nosotros es la entrega del inmueble. ¿Ya? Ustedes dirán, caray, pero la entrega del inmueble, ya te firmó, ya me pagó. Es muy importante. ¿Ya? Ahí viene la parte de nuestro trabajo emocional. Este negocio es muy emocional. De hecho, yo he conocido a gente, hasta en la misma oficina, que cuando entregaban una propiedad, le hacían un regalo, unas plantas, un postre. De verdad, eso engancha. Eso habla mucho de tu trabajo. Eso habla de que lo estás disfrutando tan igual como ellos. Entonces ellos siempre te van a buscar y te van a buscar sus hijos y te van a buscar su familia, y esto es un negocio que lo puedes ir heredando. Obligaciones de las partes luego del cierre. Digamos, en una operación de alquiler, las obligaciones del arrendador. Informar a la junta de propietarios sobre el nuevo inquilino, ¿no? Si se trata de un edificio. Declarar y pagar a SUNAT al mes siguiente el 5% del monto de alquiler en caso de persona natural y el 19% en caso de persona o empresa, persona jurídica, ¿no? Y entregar al inquilino el recibo correspondiente. En mi distrito no va, en muchos en mi distrito, hay distritos que no hacen eso, pero sí es bueno tocarlo. Obviamente también pagar la comisión a la gente inmobiliaria. Es muy importante tocarlo porque sí, la operación de alquiler es uno de los ingresos, por decir, más importantes en cualquier persona natural o jurídica, ¿no? No estás comprando un material para vender ni lo estás procesando, estás alquilando algo que ya tienes ahí. Entonces, la SUNAT siempre te va a estar atento, ¿no? Se lo sugieres al propietario, si quiere lo hace, y si no, es obligación. Si quiere lo hace. Luego, las obligaciones del arrendatario es pagar puntualmente el alquiler, pagar el mantenimiento del edificio y pagar los arbitrios municipales. Esto es muy importante. ¿Pero por qué va a pagar el inquilino arbitrios si el propietario es otro? Porque el propietario paga los prediales, lo que se refiere a la propiedad. Pero el inquilino que va a vivir ahí durante todo un año va a gozar del poste de la calle, del serenazgo, del basurero, de todo lo que le decían la baja policía antes, del serenazgo, de todo eso, porque él está viviendo ahí. Entonces son obligaciones de los inquilinos. En algunos casos, en distritos muy cosmopolita, como Miraflores, Surco, La Molina, me ha tocado conversar con ambas partes y el propietario dice, ¿sabes qué? Yo no quiero estar cobrándole todos los meses, auméntale al precio del alquiler, mantenimiento y arbitrios, y ya me olvido, yo voy, cancelo todo el año de los arbitrios y ya él que me pague, que me deposite nada más la mensualidad. Dejar de esa forma, ¿ya? Y hay muchas formas más de, al momento de un alquiler, poder negociar y favorecer a un cierre. Eso en algún momento seguramente se los voy a poder comentar personalmente cuando alguno de ustedes me lo mencione, ¿no? De hecho, me gustaría ver si después de esto alguno de los agentes nuevos me trajera solamente, 5 números de alquileres. Me gustaría poder ayudarlos a captar, primero prospectar estos 5 números, captarlo y luego ayudarles en el cierre de su alquiler, hasta el contrato. Yo me comprometo a poder ayudarles hasta el último, ¿no? Bueno, las obligaciones del agente inmobiliario, emitir boleto, factura y hacer el pago a los... Lo mismo que en la venta, ¿no? Eso es algo que, bueno, está ahí, el ministerio no lo dice, pero vamos a ver cómo lo podemos manejar de la mejor manera. Gastos de una transferencia inmobiliaria. El que compra deberá pagar. El que compra. Gastos notariales y registrales. Alcabala por cada unidad inmobiliaria. Quiere decir que si compro un departamento con cochera y depósito, voy a tener que pagar alcabala. Paga el 3% del valor de la transferencia y las primeras 10 UITs están exoneradas. O sea, si la propiedad me costó 100.000, se paga el 3% del valor de la transferencia. Las primeras 10 UITs de ese valor serán exoneradas. Este impuesto se paga al SAT. 100.000. Yo pago solamente el 3% de esta unidad inmobiliaria, tendría que pagar 3.000. Pero a los 100.000 le vamos a restar 10 UITs para poder reducir un poco el monto y poder de ese monto pagar solamente el 3%.
Segundo, está exonerado de pagar este inmueble el que compra un inmueble a través de una constructora u obra nueva. Cuando nosotros competimos mucho con las constructoras, porque las constructoras, si bien es cierto, van a vender una propiedad nueva, más bonita y todo, porque va a venir lo más moderno, adicional a eso, el comprador no paga impuesto de alcabala, a lo que nosotros vendemos propiedades de segundo uso. La mayor diferencia está en nosotros. Nosotros tenemos que hacerle ver al comprador que la constructora no está listo, no está, la propiedad no se puede mudar. Entonces, a menos que ya esté acabado, ¿no? Ya estén solamente en los remates finales. Pero eso no significa que ya esté independizado. Entonces, hay que aprender a asesorarlo bien, ¿no? Mira, tienes esto que es un bien futuro, ¿no? Que no vas a pagar impuesto de alcabala, pero la municipalidad lo puede paralizar, pueden haber mil inconvenientes, ¿no? La misma pandemia no deja que la construcción construya y qué sé yo. Versus esto, que te lo estoy consiguiendo a buen precio, te puedo negociar, y eso es un punto muy importante que si lo sabemos manejar, podemos sacarle mucho beneficio. Es más, podemos captar proyectos, como ya lo han hecho muchos agentes en la oficina, ¿no? Que es un tema muy importante porque mucha gente busca propiedades de terreno. Gastos de una transferencia inmobiliaria. El que vende deberá pagar a la municipalidad que corresponde el impuesto predial de todo el año y arbitrios hasta el mes de la venta. ¿Por qué estoy mencionando esto? Cuando vayan a captar, el comprador, primero que nada, el comprador no está muy al tanto si tú vienes de una empresa inmobiliaria o si vienes, él está atento a lo que tú le digas, lo que tú le demuestres que sabes. Si él ve que tú no sabes que hay que pagar un impuesto predial o arbitrios o el 5% del impuesto a la renta, entonces él se va a dar cuenta, ¿no? Oye, ¿cómo puede venir alguien a querer ayudarme si no está al tanto? Muchas veces está tomando sus precauciones contigo porque sabe que no tiene tiempo para hacer ese trabajo, tiene que dedicarse a trabajar en la casa, cuidar a su familia, pero necesita vender la propiedad. Te recibe para que tú le expliques tu trabajo y es bueno que cuando converses con él, primero que nada saber la necesidad, pero también demuestres un poquito de lo que sí sabes. Y con que sepas estos conceptos básicos, suficiente. Cualquiera va a decir, ah, no, él sí sabe. Primero, ¿qué es lo que debe pagar un vendedor? Debe pagar el impuesto predial de todo 2021. Si yo voy a captar esta propiedad este año, una propiedad, debo decirle a todo señor, sí, luego de que hable de los beneficios, me pregunta, ¿y sabes qué es lo que debo yo gastar? Sí, señor, todo el predial de todo el año, pero los arbitrios hasta el mes de la venta. O sea, si yo te capto en febrero y vendemos en mayo, vas a tener que pagar todos los arbitrios hasta el mes de mayo. Junio adelante es ya del comprador. A la SUNAT va a tener que pagar el impuesto de las enajenaciones inmuebles, o es decir, el 5% de la ganancia. Si lo compró en 50 y lo vendió en 150, ganó 100, va a tener que pagar el 5% de la ganancia. Pero ese 5% está exonerado de pagar el que vende su casa habitación donde debería estar viviendo un mínimo de 2 años. O sea que casi todos, ¿no? O sea, la mayoría tiene sus propiedades hace casi 2 años. Pero acá hay un detalle. En esta pandemia ha pasado mucho de gente que quiere vender porque se ha quedado endeudado, ¿no? La propiedad está a mi nombre ya, pero yo me he quedado endeudado para pagar el tratamiento de un familiar que ya murió. Entonces, la propiedad recién ha pasado a su nombre. ¿Ok? Entonces, se contabiliza a partir de que pasó su nombre. Así sea sucesión, testamento, lo que sea, o compraventa, tienen que haber pasado 2 años de ser su única casa habitación. Esta exoneración es tanto para domiciliados como no domiciliados. ¿Qué cosa es eso? Lo que vimos hace un momento. No domiciliados son los que están en Italia, Estados Unidos, en otras partes, y los que no obtengan ganancias a la hora de vender. O sea, si yo voy a vender algo que lo estoy vendiendo al mismo precio que lo compré, no hay ganancia, por lo tanto no tengo que pagar un impuesto. En caso que veamos potencialidad del inmueble, debemos solicitar certificado de parámetros vigente para el inmueble que nos dirá los usos. En el certificado de parámetros de un terreno o de una casa, nos va a decir el tipo de zonificación residencial, residencial de densidad media, residencial de densidad alta, industrial 1, industrial 2, hasta un tipo de clasificación que la vamos también a aprender. El lote normativo permitido,
la altura, las exigencias de estacionamientos, las áreas libres y el área construida potencial a base de cálculo de la cabida. Eso también hay que aprender a hacerlo. Revisar las normas legales que avalan esos parámetros. Cuando te entregan el documento de parámetros, te entregan el documento, ahí vas a ver, va a figurar las normas legales que avalan estos parámetros. Porque si bien es cierto, el alcalde te da ese documento, tienes que leer las normas que lo sustentan y ahí vas a identificar muchas veces la maravilla que se puede hacer en esa propiedad. Entonces es muy importante pedir certificado de parámetros a los propietarios cuando se le ve mucho potencial. Confirmar que no existen impedimentos legales en la propiedad. Eso es muy importante al momento de revisar los parámetros. Y las autorizaciones son únicas. O sea, lo que está autorizado ahí es único.